Buenas tardes, Anita, ¿cómo estás? Vamos a iniciar entonces presentando antes que nos gane tiempo, ya que esta semana es un poco amplia. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Noelia, Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, espero que estudiando, ¿no? Cristel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entonces, gracias, Ana, por tu respuesta. Vamos a empezar. Te observa el material, por favor, si me pueden comprobar también. Material que vamos a estar trabajando esta semana. Ya se acerca el primer examen, ¿no? Del centro pre. ¿Se observa el material, chicos, por favor? Para empezar a trabajar. Sí, Miss. Sí, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar. ¿Qué nos toca ver esta semana 5? Nos toca relieves del Perú, ya en la parte de geografía, en la parte de educación cívica vamos a ver organizaciones de la sociedad, incluidos los partidos políticos también. Pero esta vez vamos a desarrollar relieves del Perú, características también del relieve submarino del mar peruano y los principales relieves que se encuentran ya sea en la costa, en la región andina y la selva del Perú. Ese es el tema. Ese es el tema de hoy. Pero antes vamos a recordar un poco con esta pregunta. A ver, aquellos que puedan responder esta pregunta, ¿sería adecuado? ¿Sería correcto? Decimos lo siguiente, el aumento de la longitud, en la longitud y el diámetro de las raíces de los árboles, fíjense ustedes, ¿no? Que penetran en las aberturas de las rocas, produce su gradual resquebrajamiento a partir de la presión ejercida sobre sus paredes. Muy bien, este proceso, ¿no? Es un ejemplo denominado como, a ver chicos, raíces de los árboles. Las raíces de los árboles tienden también a fraccionar, tienden a romper, ¿verdad? Ahí dicen la C, correcto. Estamos hablando de un tipo de meteorización y la meteorización también se denomina intemperismo. Claro que sí, pero es mecánico, entonces, o también físico. Ya, por ahí me han dado la respuesta y eso es correcto. Muy bien, chicos. Así vamos a estar presentando algunas preguntillas para estar calentando ya para el proceso del primer examen. En el caso del relieve del Perú, vamos a encontrar las tres regiones conocidas por nosotros, ¿ya? En cada una de ellas vamos a determinar relieves propios o que caracterizan a cada una de estas regiones. Quiero decir con respecto a esto, eh, chicos, imagínense que les venga un grupo seleccionado de relieves en una pregunta y te digan así, de una forma sencilla, ¿a qué zona o qué región del Perú pertenecen estos relieves? Imagínense que venga ese tipo de preguntas y tú no sepas responder, yo creo que sí vas a poder responder, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, y tú lo único que me tienes que escribir en el chat o en el audio, también algunos quieran responder, costa, sierra o selva, simplemente. No olvidemos que la selva tiene dos sectores, selva alta, ¿ya? Y la selva baja, ¿ya? Si eres más específico, mejor todavía. Por ejemplo, si yo te digo, ¿dónde tenemos valles longitudinales? Valles longitudinales, ¿dónde hay este tipo de valles en mayor número? O sea, ¿dónde tenemos esto que caracteriza una de estas regiones? Ya sea en la costa, en la sierra o en la selva. ¿Qué responderías? Mira, escribe lo que se te venga a la cabecita. Yo no te voy a cuestionar, eso está mal, esto está bien. Simplemente lo vamos a descubrir cuando estemos desarrollando la semana de hoy, ¿ya? Entonces, valles longitudinales, a ver, ¿dónde habrán valles longitudinales? ¿Qué dices tú? En la selva, dice Fabricio, a ver, será correcto, pero ¿qué sector de la selva? ¿Selva alta, selva baja? A ver, ¿alguien más? La selva, Ana, selva, pero me especifican, nadie me especifica, selva alta, selva baja. Bueno, lo dejamos ahí. Chicos, ¿dónde hay pongos? ¿Dónde se forman pongos? A ver, ¿dónde hay pongos? Pongos. ¿Dónde habrá pongos?
La selva alta, me dice Yamile, muy bien, ahí sus respuestas, hay alta, baja, bueno, hay varios tipos de respuestas. Muy bien, chicos, vamos. Y esto sí creo que lo vas a poder responder más rápido todavía. ¿Dónde hay tablazos? ¿Dónde hay tablazos? Tablazos, ¿dónde encontramos tablazos? Costa, Sierra o Selva. A ver, ¿dónde encontramos tablazos para ti? ¿Dónde hay tablazos? ¿Y tu respuesta cuál será? La costa, por ahí, Yamile, me habla de la costa, ¿no? Correcto. A ver, y si yo digo dónde hay valles, conos deyectivos. A ver, ¿dónde hay conos deyectivos? Conos deyectivos. A ver, para ti, ¿dónde hay conos deyectivos? ¿Mm? Conos deyectivos. Uy, por ahí solamente, a ver, por ahí, Brian. Costa, Costa, Cristian. Costa, Costa. Ya, miren, de lo que me han respondido, ya, la asertividad ha sido del 98%. Imagínense, 98%. O sea, están ahí, chicos, ¿ah? Muy bien. Pero imagínate que compliquemos un poquito más en una pregunta y de pronto ya sería un poco más memorística, ¿no? Y te diga ya esos relieves que te acabo de mencionar, pero con nombres y a qué regiones pertenecen, ¿no? Entonces ahí se complica un poquito más la situación. Quiere decir que esta semana es un poco recordar nombres, ubicar los relieves en cada una de las regiones, eso es lo básico que uno debe de conocer y saber, ¿ya? Al menos. Por ejemplo, si yo te digo Bayóvar, a ver, Bayóvar, si yo te digo Bayóvar, ¿a qué región del Perú te vas así rapidito y dices, profesora, eso corresponde a qué zona del Perú, Bayóvar? Ujú. A ver, estamos. Bayóvar, costa, sierra o selva. ¿Qué dices tú? ¿Ya? Piura, Piura, costa. Muy bien, claro. Ya estás especificando esta región. Perfecto. ¿No? Eso es lo importante. Si yo te digo, oh, a ver, Posuso, si yo te digo la zona de Posuso, a ver, ¿qué será para ti? Posuso, ¿no? Obvio que te vas rápido, ¿no? Porque eso ya conoces. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Posuso. A ver, si yo me voy a Posuso, estoy yendo a la selva, ¿no? Estoy hablando de la selva alta o selva baja. Posuso está ubicado en una zona de selva alta o selva baja. Entonces ahí ya viene la parte específica, ¿no? Selva alta. Muy bien, chicos. Son nociones básicas que debemos conocer de esta semana número 5. Ya, no olvidemos. Vamos a empezar con la primera, vamos a empezar ahora sí, la descripción de cada uno de estos relieves en cada región del Perú. Vamos a ver acá, muy bien Verónica, vamos acá a lo que es el relieve submarino del mar peruano. Relieve submarino del mar peruano. Tenemos relieve también. ¿Qué zonas vamos a establecer? Zócalo continental, talud continental, la fosa marina y la dorsal de Nazca. ¿Son los relieves próximos a nuestro sector marino? Correcto. ¿Ya? ¿De dónde a dónde vamos a determinar la ubicación de estos relieves submarinos? El primero es el Zócalo continental, que fíjense que es como una gran plataforma, que es la prolongación de la zona continental, pero que se expande a la zona marítima, ¿no? ¿De dónde a dónde va? Desde el nivel acá del mar, hablamos de la orilla, del litoral, ¿no? El margen del continente, hasta 0 metros, hasta 200 metros bajo el nivel del mar. Fíjense que esto es como una gran plataforma, ¿no? Y después viene un gran desnivel, una caída ahí prominente a lo que nosotros vamos a conocer como talud. Y el talud, esta caída, se establece desde los 200 metros bajo el nivel del mar hasta los 3000 metros bajo el nivel del mar, ¿ya? Quiere decir, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros tenemos una zona de zócalo continental, que vendría esta zona, o también conocido como plataforma continental, fíjense que es próximo a la parte externa, ¿no? Es 200 metros nada más, en los cuales vamos a tener acá la presencia de la luz solar,
esta luz solar que va a generar, fíjense, que va a entrar, incluso penetrar estas aguas, va a iluminar todo este sector hasta los 200 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Y es por eso que, como hay presencia de luz, se conoce como también la zona fótica, ¿ya? Esta zona fótica donde ingresa la luz solar y gracias a esto, y ustedes saben que en nuestro mar peruano abunda estos organismos vegetales conocidos como el fitoplancton. Si es vegetal, la luz solar que propicia fotosíntesis, ¿no? Entonces, eso hace que haya productividad en en esta zona del zócalo continental. Entonces, abunda el fitoplancton, abunda el zooplancton y abundan especies. Y como hay abundancia de recursos, especies en una zona fótica del zócalo continental, también se le conoce por la productividad como zona nerítica. ¿Ya? Hablamos de la zona nerítica. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a este desnivel, esta caída prominente, ¿verdad? Que es el talud. En este talud yo no voy a encontrar ya presencia de luz. En este talud ya hay, en este caso, pendiente, ya no hay plataforma, y eso hace que se formen hendiduras fuertes a los que se conoce como cañones, los famosos cañones submarinos, también asociados a la zona del talud continental, ¿ya? Ahora, profesora, en esta zona no llega la luz, claro, ya a grandes profundidades no hay, es por eso que esta zona se conoce zona sin luz. Entonces, si la primera es presencia de luz es fótica, esta zona donde no llega la luz se conoce como afótica. Ahora, ¿abundan los recursos? Ya no tenemos abundancia de recursos, ¿no? De especies, ya no. Entonces también se le conoce como zona ya no nerítica, sino como zona abisal, ya la zona abisal. Muy bien, estos son ya, podría decirse que son añadidos de los términos que se ya están dando en la separata o en el contenido que te han enviado a ti. ¿Ya? Es para conocer, por ejemplo, y alguien me puede decir por ahí, ¿no? Y pensar también, profesora, quiere decir que aquel país que tiene mayor amplitud de su zócalo continental tiene mayor acceso a recursos que se puedan producir acá en esta zona del zócalo. Eso es correcto, ¿ya? Cuando más amplio el zócalo, más formación de zona fótica y más formación de zona nirítica. Entonces, este país que tiene una amplitud de zócalo continental fácilmente va a tener una alta productividad pesquera, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Estamos en las márgenes de las placas, pues la placa sudamericana y la placa de Nazca. Sabemos que la placa de Nazca penetra la astenosfera. Esto es una zona conocida como, a ver chicos, si me están siguiendo la hilación, ¿cómo se llama esta zona? Zona de divergencia, convergencia, transformante. A ver, si estamos hablando de la zona sudamericana, la placa sudamericana y la placa de Nazca es una zona de convergencia, divergencia o transformante. Convergencia, muy bien, Angulo y Núñez. Profesora, convergencia, pero tiene un nombre específico, ¿no? Eh, cuando una placa es oceánica y la otra continental, el caso de Nazca, que es oceánica y continental. La sudamericana, convergencia, también conocida como, a ver, obducción o subducción. Claro, es convergencia, correcto a todos los que me han escrito, pero es de subducción o obducción. ¿Qué dicen ustedes? A ver, chicos, ¿qué será? Hay que estar repasando, hay que estar recordando lo que estamos viendo, ¿ya? Claro que sí, ya viene el examen. Yo no quiero ponerlos nerviosos, de nada, nada. Subducción, muy bien, Cristian. Brian, muy bien, Geraldine, perfecto, muy bien. Entonces, sabemos que en las márgenes de estas placas, donde hay zonas de subducción, ¿verdad? La frontera entre estas dos placas, ¿no? El límite entre estas dos placas, también se menciona así, se generan estas grandes concavidades, profundidades, ¿no? A los que se conoce como fosa. Ya ahí tenemos la presencia de fosas en el sector del relieve submarino peruano, correcto. Y como está en una zona abisal, también algunos lo conocen como fosa abisal.
¿Y cuál es esa fosa que tenemos en el sur? Por ejemplo, la fosa meridional, ¿ya? Entre Perú y Chile, la fosa Callao, que está en la zona central, y esto porque se está formando estas grandes concavidades. Profundidades, hablamos por la presencia de estas dos placas, que se fomenta por las zonas de subducción, sobre todo que se producen en este sector peruano. No olvidemos que estamos entre estas dos placas. Ahora, fíjense que entre los 3.000, 4.000 metros bajo el nivel del mar, a esta proyección, ¿no? Por donde termina el talud, se produce como un llano, ¿no? Este llano, acá, este llano colindante. Ahora, este llano colindante a 3.000 metros bajo el nivel del mar, aproximadamente, es como se le conoce como la llanura, ¿no? La llanura abisal también se le conoce. Ahora, ¿qué va a pasar en esta zona? Tenemos el desplazamiento de placas, ¿no? Y estas placas ya no son de subducción ni convergencia, son de divergencia. Y sabemos que en las placas, cuando son divergentes y están ubicados en los fondos oceánicos, que están formando dorsales. Tenemos la formación de estas dorsales, la famosa dorsal de Nazca, que atraviesa de forma transversal todo nuestro sector submarino peruano. ¿Ya? Bueno, está creciendo la dorsal, dicen, ¿no? Esto es ya eminente en nuestro sector. Entonces, rebobinamos todo, chicos. ¿Cuáles son las zonas del relieve submarino que tenemos que recordar? Zócalo, talud, fosas, dorsales y especificar sobre todo la ubicación de cada uno de ellos. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a los relieves de cada una de las regiones en el Perú. Y empezamos por la costa peruana, ¿ya? Miren, cuando hablamos de la costa, uno dice, profesora, relieves en la costa hay diversos. Es correcto, son diversos los relieves. Pero fíjense lo que está de amarillo representaría la costa peruana. La costa peruana no es amplia. La costa peruana es estrecha, ¿verdad? Y tiene tres sectores importantes para distinguir relieves en esos sectores. Primer sector es el borde o litoral costero, uno. Segundo sector es la llanura costera. Y tercero es la cordillera de la costa. O sea, hay tres sectores que se diferencian en la costa. En cada uno de ellos vamos a encontrar la diversidad de relieves. Por ejemplo, en el número 1, que es el borde o litoral costero. ¿De dónde a dónde comprende el borde o litoral costero? Desde la frontera con el Ecuador, Boca de Capones, hasta el punto Concordia, frontera con Chile. 3.080 kilómetros de longitud. Entonces, todo este límite borde costero, a eso me estoy refiriendo con borde o litoral costero. Entonces, ¿quién forma relieves a lo largo de este borde litoral costero? El mar, las olas del mar, ¿no? No olvides que las olas degradan y agradan, ¿ya? Entonces se forman penínsulas, bahías, puntas, playas, acantilados, ¿verdad? Entonces, eso está relacionado con el borde o litoral costero. En el caso de la llanura costera, ya estamos hablando donde está todo lo de amarillito. Quiere decir la zona continental. Y en esta llanura costera vamos a encontrar relieves. Por ejemplo, estos valles transversales, también conocidos como conos deyectivos. Muchos me escribieron cuando pregunté dónde se ubican los conos deyectivos, me pusieron ahí la costa. Muy bien, chicos, está en la costa peruana. Abanicos fluviales o conos deyectivos. Entonces, ¿dónde están estos valles? En la costa peruana. ¿Y dónde lo ubicamos? En la llanura costera. ¿Ya? A lo largo de toda esta llanura costera encontramos estos conos deyectivos, valles cortos transversales, por ejemplo, formación de tablazos, formación de desiertos, por ejemplo, que vamos a determinar en la llanura costera. Por ejemplo, tú no vas a decir pues que un valle está en el borde o litoral costero. No, un valle no se ubica en el borde o litoral costero. El valle está en la llanura costera, ¿ya? Y por último, el tercer sector vendría a ser ¿quién? La cordillera de la costa. Y la cordillera de la costa
la inminente cordillera de la costa, como ustedes ven el gráfico acá referencial, abarca desde la zona de Ica hasta la frontera con Chile. Bueno, esta cordillera se prolonga hasta la zona central de Chile, ¿no? Pero acá nosotros la denominamos la cordillera costanera peruana, ¿no? Allá tiene otro nombre, chilena, costanera, cordillera, etc. Pero lo que nos interesa es acá. Esta cordillera no vayas a pensar que es una cordillera, pues como si fuera la cordillera de los Andes, 5.000 metros. No, 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 nada que ver, ¿ya? La cordillera de la costa no supera los 3.000, ¿no? Algunos por ahí, un picos más altos en la zona de Arequipa. Pero es de forma longitudinal, ¿ya? Y no olvidemos que esta cordillera costanera existió a lo largo de toda la llanura. Oh, profesora, sí, así es. ¿Qué pasó con esta cordillera en la zona central y en la zona norte? Pues se hundió, ¿ya? Se hundió. Por eso que ahí tenemos presencia de islas en la zona central, pero hay una evidencia en la zona norte, ¿no? Que vamos a ver también cuando vemos esta parte, ¿ya? De la cordillera costanera. Algo que quiero que ustedes tengan como referencia, por favor. Hay dos penínsulas importantes cuando uno dibuja el mapa del Perú en el borde litoral costero que sobresalen, ¿no? Es la salida del continente hacia el mar. Estas dos penínsulas importantes, península de Illescas en Piura, península de Paracas en Ica. Esta va a ser nuestra referencia para establecer, profesora, ¿de dónde a dónde la costa norte, la costa centro-sur? Pues bueno, acá está. Desde el límite de frontera Ecuador, Boca de Capones, costa norte. La costa central, desde Illescas hasta Paracas, costa central. Y la costa sur, desde la península de Paracas hasta el punto Concordia. ¿Ya? Entonces, esa referencia. ¿Por qué hago esta referencia? Porque si te viene preguntas de ubicación espacial y te dicen que este relieve se ubica en el sector meridional del Perú, entonces tú tienes que tener como referencia que a partir de meridional, o sea, sur, es a partir de la península de Paracas, ¿no? Y de esa manera puedas acertar y responder adecuadamente. Muy bien, vámonos al borde litoral costero. ¿Qué tipo de relieves vamos a encontrar acá? Bueno, tenemos penínsulas, tenemos puntas, tenemos bahías, ya está el hecho de las penínsulas que ya vimos. Acá hay un gráfico que muestra la península de Paracas. Por ejemplo, en Ica hay una de Ferrol en Ancash y está Illescas en Piura, ¿no? Las dos más representativas están presentes acá. Las puntas, que son lenguajos de tierra más pequeños que una península, ¿no? Eso lo vimos también la semana pasada. Capones en Tumbes, Pariñas, Balcones, Aguja en Piura, ¿no? La Punta Callao, que es una de las más conocidas en esta zona de la bahía también del Callao, ¿ya? Y las bahías, fíjense que son las bahías, son entradas del mar hacia el continente, miren, ahí tienen, vamos a agrandar un poco, para poder observar, ¿no? Península, la salida, y la entrada, esta vendría a ser una bahía. En el caso del Perú, utilizamos las bahías como centros importantes de establecimientos de puertos, ¿no? Para la actividad pesquera, ¿no? En nuestro país, ¿no? Entonces, son también utilizados con este fin. Paita, Sechura en Piura, Chimbote, Guarmey en Ancash, centros de puertos pesqueros importantes, por ejemplo, ¿no? Asociados a las bahías, ¿ya? El Callao, Paracas, Independencia en Ica, Matarani en la zona de Arequipa. Y algo que faltó y está asociado, ojo, 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 son los esteros. Y quiero que tengas en cuenta algo. Cuando te hablen de esteros, fíjense, estos esteros están asociados a ríos, ¿ya? Miren, ahí para poder, en este caso, distinguir. Estos esteros están asociados a ríos. Por ejemplo, el estero de Zarumilla, río Zarumilla. El estero de Bendito y Puerto Pizarro, río Tumbes. El estero de Bocana de Miramar, el río Chira, ¿ya? Y el estero de San Pedro, río Piura. Te han puesto uno de los más importantes, ¿no? Puerto Pizarro es el más conocido en la zona norte. Y ya, fíjense, Zarumilla, Tumbes, Chira, Piura. Si tú, imagínate que no supieras nada de esteros, ¿qué cosa es un estero, no? Y te viene una pregunta
y te dicen, ¿no? Y tú has leído la teoría solamente que hay esteros, pues el río Sarumilla, río Tumbes, río Chira y río Piura. Y la pregunta te hace lo siguiente, para que tú digas si es verdadero o falso, que los esteros se ubican en la zona septentrional del borde o litoral costero. ¿Eso es verdadero o eso es falso? A ver, los esteros están ubicados en el borde o litoral costero septentrional. Entonces, ¿qué dirías? ¿Que eso es verdadero o eso es falso? A ver, los esteros, a ver, con lo que te he subrayado, pues el río Sarumilla, el río Tumbes, el río Chira, el río Piura, ¿no? Que son los más importantes. Entonces, si te viene una pregunta y te hablan ahí, te dicen que estos esteros están ubicados en la zona septentrional del borde o litoral costero, ¿eso es correcto o no? Eso es muy bien, verdadero, correcto. Profesora, sin saber qué es un estero, claro, porque solamente estás viendo que para que se forme un estero, quiere decir que está en el borde costero asociado a un río. Mira, asociado a un río. Y otra pregunta de examen fue la siguiente. ¿Saben que un grupo de estudiantes, esa era la clásica de la presa San Marcos, ¿no? Un grupo de estudiantes había viajado al norte del Perú, porque ahí se ubican los esteros, y llegan a una zona del borde o litoral costero donde encuentran o ven que la vegetación predominante en esta zona de esteros es ahí, ¿no? Ahí viene la situación para tú determinar que es correcta la respuesta. ¿Alguien me puede decir cuál es la vegetación predominante? Acá está, ¿ya? En un estero, fíjate, raíces externas no penetran la superficie porque esta zona siempre está lodosa, ¿no? Árboles, bueno, no tan grandes como la región amazónica. Muy bien, Angulo Núñez, mangle, el mangle, ¿ya? El conjunto que forma manglares. O sea, el árbol se llama mangle, pero el conjunto de ellos, manglares. Oh, profesora, entonces la vegetación típica donde llegaron estos estudiantes y observaron incluso en el mar, en la playa, eran manglares, ¿ya? Entonces la respuesta, ahí te decía en la pregunta, ¿a qué zona habían llegado? A un estero. Esa era la respuesta. El estero, tenías que marcar el estero. ¿Ya? Entonces, la vegetación predominante en esta zona de esteros es el mangle. No olvidemos esto, por favor, ¿ya? Ahí tienen, por ejemplo, el día que viajen a Tumbes, sobre todo, pero estas son mangle, miren. Y fíjense que las raíces de estos árboles, la característica es que son externos, porque siempre esta zona está inundada, lodosa, pantanosa. Y para poder entender esto también, por ejemplo, ustedes habrán escuchado lo que son los manglares de Tumbes, ¿no? Yo creo que sí han escuchado acerca de los manglares de Tumbes. Sabemos que el río Tumbes tiene una forma característica de desembocar, esto se conoce como delta. Pregunto, ¿un delta se forma por agradación o degradación? A ver, pregunto, ¿un delta se forma por agradación o degradación? Ya, a ver, ¿qué respondes tú? A ver, gradación, muy bien, Fabricio, Angulo, ay, no veo tu nombre, ¿cuál es? Angulo o Núñez, dice ahí. Correcto, chicos, muy bien, ya. Miren, ¿qué quiere decir acá? Fíjense que vamos a tener la desembocadura de esta forma de delta que tiene el río Tumbes, es una aproximación donde sabemos que los sedimentos se acumulan, ¿ya? Esto es en el borde o litoral costero, donde se produce esta situación. Y sabemos también, ¿no? Que para nosotros definir un estero, ¿no? Se habla sobre todo de esta manera, ¿no? La definición es confluencia fluvio-marina, o sea, confluencia del río y de las aguas del mar. La marea sube con la desembocadura de este río, en este caso, pues se mezclan, ¿no? Y genera esa confluencia continua. Es por eso que en una zona de este tipo de desembocaduras, las zonas siempre están húmedas, lodosas,
¿ya? ¿Qué sucede? Estamos en el norte del Perú. Si estamos en el norte del Perú, al generarse este tipo de confluencias, ¿no? Porque hay islotes que fomentan todo eso, ¿no? Hay islotes, ¿no? Que retienen el agua, generan emposarla, se genera confluencia continua, las altas temperaturas y va a generar que en esta zona crezca la vegetación que ya te mencioné. Por todos lados, ¿ah? Tú vas a la playa y encuentras verde, ¿no? Es por eso que asocian mucho las playas del norte a los paisajes caribeños, ¿no? Por ahí. No como Lima, ¿no? Alguien que va a las playas de Lima, o, bueno, todo es seco, desértico, ¿no? Las piedras, la arena, profesora, bueno, es distinto. Es por eso, chicos, que se forma vegetación, ¿ya? ¿Y qué vegetación es? Es el mangle. Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Esto es N por si acaso. ¿Qué vamos a tener acá? Pues se ha formado flora. Ahora, la flora acarrea también fauna, ¿no? Fauna, por ejemplo, por ahí el cocodrilo americano, el oso manglero, ¿no? Y como se genera y toda esta zona se inunda, ¿no? Está lodosa en esta zona de los mangles, pues hay conchas negras, caracoles, langostinos, ¿no? Que la población, fíjense acá, este poblador está extrayendo estos recursos. Quiere decir que hay recursos tanto de agua dulce como de agua salada y se forma en esta zona, ¿no? Esta es la forma de extracción que tienen sobre todo en las conchas negras. Ahora, es por eso, jóvenes, que nosotros este tipo de formación, de relieve, de paisaje, de ecosistema, lo tenemos solo en el norte del Perú, ¿ya? Solo en el norte del Perú. Y uno de ellos que alberga el mayor número de especies, ya sea de flora y de fauna, es la zona conocida como los manglares de Tumbes. Entonces, como es el único en el Perú, ¿ya? Porque tú te vas a Ecuador, vas a encontrar en Colombia, te vas a Centroamérica, encuentras esto, pero en Perú solo en el norte, porque nuestras costas en el centro sur son desérticas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos manglares de Tumbes? Lo protegemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman? ¿Quién los protege? El Estado. Áreas naturales, en este caso, protegidas por el Estado, ¿no? ¿Qué será? Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Lo protegemos. Profesora, ¿yo puedo sacar mis conchitas negras acá? No puedes, si es un santuario. Tú no puedes, esto es intangible, ¿ya? ¿De dónde vas a sacar ahora tus conchitas negras, tus langostinos en zona de esteros? Te vas a ir al río Zarumilla, el Bendito Pizarro en Río Tumbes, la Bocana de Miramar en La Chira, en San Pedro, que también hay formación de esteros en esta zona. Ya, a tenerlo en cuenta, jóvenes. Entonces, con respecto a este tipo de formación conocido como esteros, fíjense todo lo que está de azulito, todo esto en el mapa satelital, estos serían los manglares de Tumbes y las otras zonas son para la extracción de recursos. Esto sí no se toca, todo lo que está como área intangible, ¿ya? Por ejemplo, para que lo tengan en cuenta. Es por eso que cuando van al norte no estén comiendo pues pizza, pollo broste, no coman lo que hay en la zona, ¿no? Justamente que hay una crianza importante de estos recursos producidos, y bueno, algunos ya lo están haciendo, las llamadas, la producción, la actividad económica conocida como la acuicultura, ¿no? La crianza de langostinos, por ejemplo, en la zona norte del país, ¿ya? Pero no olvidemos esto, chicos, ahora sí nos vamos a la llanura costera. Miren, la llanura costerita es todo de amarillito como les puse en el mapa. ¿Quién está por acá? ¿Quién está por acá en el límite hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar? Estamos hablando de la cordillera occidental. La naciente de los ríos costeños está en la zona de la cordillera occidental. Hasta ahí comprende lo que vendría a ser la llanura costera. Pero esta llanura costera es más amplia, 170 kilómetros en el norte del Perú, y esto específicamente en el desierto de Sechura, ¿no? Por la presencia de desiertos, por la presencia de tablazos, por ejemplo, en la zona norte del país. Y ¿dónde es más chiquito, profesora, más estrecho la llanura? ¿No? Es acá, ¿ya? En la zona de Arequipa, en la punta de Lobos específicamente, acá, chiquitita, ¿ya? Generamos la estrechez sobre todo de esta
en este caso, pues, llanura costera, ¿ya? Más amplia en el norte y más estrecha en la zona sur de esta llanura. Empezamos. ¿Qué relieves tenemos acá? Vamos a encontrar, por ejemplo, mencionamos, ya acá, por ejemplo, mencionamos los valles, ¿no? Los valles conocidos como abanicos fluviales. Sabemos que esta es la cordillera occidental, ¿ya? ¿Y qué sucede? De las zonas altas de esta cordillera tenemos las nacientes de estos ríos, conocidos como transversales, cortos, porque la llanura pues es no tan amplia, ¿no? Y acarrean sedimentos y forman lo que se conocen como conos o abanicos fluviales. Chicos, ¿los abanicos fluviales se forman por agradación o degradación? A ver si estamos o no estamos, o están en otra cosa. A ver, chicos, ya. Los abanicos fluviales se forman por estos valles. Están depositando, ¿ya? A ver, ¿por qué se forman? Muy bien, ya, perfecto. Perfecto, chicos, agradación. ¿Ya? Entonces, profesora, los ríos costeños forman conos aluviales, en este caso abanicos fluviales, conos deyectivos, sí, forman este tipo de valles. Son los más productivos que hay en el Perú, ¿ya? Son los suelos más productivos que hay en el Perú. Ahora, fíjense, por ejemplo, Chira, La Leche, Jequetepeque, Lurín, Mala, Ica, Camanaos, More, el río Rímac es un cono deyectivo, por ejemplo, ¿no? En este caso. Ahora, en cambio, las pampas, fíjense, las pampas son llanuras desérticas que poseen gran potencial agrícola. ¿Dónde encontramos las pampas? Así, entre valles, ¿ya? Entre los valles. Tú vas a ver que estas zonas son desérticas, ¿no? Estas zonas son desérticas, pero hay una característica de las pampas, que estos suelos son ricos en sedimentos aluviales. Quiere decir que antiguamente ha habido un recorrido de algún río y ha generado los depósitos aluviales, ¿no? Y ha sido, sobre todo en este caso, pues importante, ha dejado esta estructura, este tipo de relieves acá. Ahora, profesor, entonces podemos desarrollar agricultura en este tipo de relieves, sí, pero ¿qué faltaría? A ver, ¿qué faltaría para poder explotar este tipo de relieves? ¿Cuál sería el aliciente para que podamos explotar este tipo de relieves, ¿no? Agua, pues. ¿Los traes o no? Mira, muy cerca de ellos están los ríos de estos valles. Entonces traemos agua para irrigar, para generar pues cultivos en esta zona, ¿no? Obras de irrigación. Obras hidráulicas que se desarrolla en la costa peruana. Y fíjense, los valles, pampas son utilizados para el desarrollo agrícola. Es por eso que en la costa peruana la actividad agrícola es de tipo intensiva, de intensidad, de alta productividad. ¿Ya? Entonces, a tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la pampa más extensa que tiene el Perú? Estamos hablando de Olmos, la más extensa. Chau, Virú, Mocho, Chicama, por ejemplo, estos valles en la zona de la Libertad han sido ya irrigados con la obra esta de Chavimochic, ¿no? Trayendo agua desde el río Santa, imagínense de la zona de Ancash a la Libertad. Imagínense ese traslado de agua que ha generado que estas pampas desérticas hoy en día están llenas de cultivos, ¿no? El caso de Pampa Moche, por ejemplo, miren todo cubierto de arena, mira, mira, todo cubierto de arena, pero estos eran las pampas. Ahora están llenas de cultivos y miren los canales, ¿no? Prácticamente estamos llevando el agua a estos sectores para generar productividad en estas pampas, aprovechando estos suelos fértiles, ¿ya? Y pasamos también otro tipo de relieves, son los tablazos, no olvidemos que han formado parte de las terrazas marinas, en la costa norte poseen reservas de hidrocarburos, es verdad, porque a lo largo de tiempo en estas terrazas marinas, estos tablazos es como que yo tenga el mar acá, los ríos vienen, depositan sedimentos, ¿ya? Y en los fondos oceánicos, ¿no? Acá, en las plataformas, se forma una gran llanura, ¿ya? Esto es fondo oceánico y de pronto, ¿qué sucede? Pues hay restos orgánicos también que se depositan acá. Conforme pasa el tiempo, también estos se consolidan dentro de esta llanura, pero estos van a emerger y vamos a encontrarlos ya pasado el tiempo, movimientos epirogénicos, no olvides los tablazos, y
cuando llegan a la zona continental ya están expuestas a la parte externa. ¿Qué va a pasar con estos sedimentos descompuestos de restos orgánicos? Pues se convierten en petróleo, gas natural, por ejemplo. Es por eso que los tablazos de la costa norte son más ricos en estos hidrocarburos, ¿no? Zorritos, pariñas, negritos, el alto, lobitos, máncora, talara, por ejemplo, ¿no? El caso del Lurín, bueno, este tablazo que ya es más, eh, la población lo ha depredado, o sea, lo ha asentado, y el gran tablazo de Ica que está en proceso de levantamiento. ¿Qué son las depresiones? A ver, las depresiones vendrían a ser hendiduras cóncavas, así, ¿ya? Cóncavas. Entonces, esto se genera en la zona de la llanura costera. Entonces, como son así hundimientos, ¿no? De la superficie, ¿qué va a pasar? Pues esto lo vamos a encontrar bajo el nivel del mar. Pueden estar en la zona de la llanura, pero están, como es hendiduras, hundimientos, lo encontramos bajo el nivel del mar. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues va a haber afloramiento de aguas, ¿ya? Afloramiento de aguas, ¿no? Y estas aguas, por las temperaturas, a veces se evaporan y quedan depósitos en la base de estas depresiones. Entonces, ¿qué encuentras acá? Vas a encontrar, por ejemplo, lo que se conoce como cloruro de sodio, sal, fosfatos, ¿no? Profesora, ¿para el consumo? Sí, pero hay que yodar la sal, no olvidemos, ¿no? También hay que tratarla para el consumo humano. Entonces, cuando encuentras cloruro de sodio, así, fosfatos en esta zona, en esta depresión, tiene un nombre. ¿Cómo se le conoce? Como salinas, ¿ya? Se le conoce como salinas. Ahora, ¿qué sucede cuando en estas depresiones cóncavas, ¿ya? Hay afloramiento de aguas, pero estas aguas se empozan. Entonces, en estas depresiones ya no se están formando salinas. Y ustedes saben que cuando hay empozamiento, ¿no? Hay humedad, a lo largo de estas, en algunos casos, se genera crecimiento de flora, vegetación, ¿no? Entonces, esta depresión cambia de nombre. Humedales, ¿ya? Se le conoce como humedales, se le conoce como pantanos, se le conoce como albúferas, dependiendo del tipo de agua, la profundidad, los restos orgánicos que se pueden encontrar en los fondos, etcétera, o también en algunos casos turberas, ¿no? Entonces cambian de nombre, ¿ya? Entonces encontramos este sinfín de depresiones. Vamos a tener, no olvides que hay afloramiento de agua en muchas de ellas, o también formando salinas. Bayóvar es la más importante porque es la depresión más baja que tiene nuestro país. Vamos ahí también a establecer, por ejemplo, el cerro Salinas de Huacho en la zona de Lima, ¿ya? Ahí tenemos la depresión de Otuma, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a ver el gráfico, ¿no? Bajo el nivel del mar, y fíjense como una especie de afloramiento de agua externa también que se produce acá, ¿no? Cuando se seca tiende a generar también en sus laderas, en sus ¿no? proximidades, la formación de cloruro de sodio en algunos casos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de afloramiento de agua. Las dunas, jóvenes, díganme, las dunas se forman por qué tipo de erosión y díganme qué es agradación o degradación. Vamos, para no demorarnos mucho. A ver, las dunas. Agradación o degradación. Eólica, muy bien, Angulo ahí, agradación eólica, perfecto, chicos, están preparados para el examen ustedes, ¿ah? Perfecto. En el caso de nosotros son montículos, porque claro, eso es agradación, montículos de arena, destacan el tipo de duna de Barján o media luna, o sea, en el caso de Sechura, en el desierto de Sechura, el desierto de Ica, nuestras dunas tienen esta forma, ¿no? De media luna, así. ¿Ya? Algo así como la foto, vamos a poner acá, fíjense, acá también se ve, ¿no? Acá está, miren, media luna o Barján, esto se conoce, ¿no? Entonces tú cuando vas al desierto de Ica, al desierto de Sechura, vas a encontrar esto, ¿ya? Profesor, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué se están tirando de la duna? ¡Qué barbaridad! No, bueno, lo que pasa es que nuestras dunas no miden pues 50, un metrito de altura, no, nuestras dunas llegan a medir un promedio de 20 metros de altura.
Y es arena, arena. Entonces subes a la parte alta y te tiras con esto, lo que están practicando ahí con su skate, ahí se tiran, ¿no? Es ambo, bueno, ahí por ahí lo recuerdo, ¿ya? Entonces, nuestros desiertos, el caso de nuestras, se generan la formación de estos montículos de arena. Tenemos el desierto de Sechura, el desierto de Ica, uno de los más importantes en el Perú, y también la duna de Purpur, que es una duna de considerable tamaño, parece una loma ya prácticamente, en la zona de La Libertad. Estribaciones andinas, ¿qué son? Los comúnmente conocidos como cerritos, ¿no? Cadenas de montañas de poca elevación, ¿no? Que vamos a encontrar en la llanura costera. Por ejemplo, profesora, estas estribaciones andinas yo las puedo asociar a emisiones, o sea, levantamientos batolíticos. O sea, ¿son batolitos? Sí, esos son batolitos, pues son cadenas de montañas de poca elevación. Algunos dicen que son contrafuertes andinos, otros dicen que es la prolongación de la cordillera de los Andes justamente porque se producen estos levantamientos a través de formaciones batolíticas, ¿no? Y sabemos que batolito está asociado a magmatismo plutónico intrusivo, ¿no? Entonces, sí, eso es correcto, ¿no? Está asociado a y son batolitos. Comúnmente nosotros lo conocemos como cerritos, ¿no? El Morro Solar, San Cristóbal, ¿no? Uno, los emblemáticos sobre todo de la ciudad de Lima. Ahora, chicos, acá les ponen lomas, ¿ya? Las lomas no son relieves. Ojo, eso sí quiero que lo tengan en cuenta, a pesar que esto debió de, en este caso, tenerlo, y creo que cada profesor lo va a explicar. Las lomas se forman en sus laderas occidentales en la estación invernal. Fíjate que las lomas solamente aparecen en la estación de invierno, nada más en la llanura en este caso, pues, costera. Quiere decir que este es el litoral, ¿ya? Fíjense, tenemos la presencia de estas estribaciones, estos cerritos. ¿Y qué pasa en la estación, en la época de, en este caso, de invierno? Hay formación de neblinas y estas neblinas son captadas, las neblinas son de poca elevación, son captadas por estas estribaciones, las captan. Y una vez que las captan, se quedan ahí, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Que se produce el enfriamiento de esta neblina, la condensación, como se conoce, y comienza a garuar lloviznas continuas en estas estribaciones, ¿no? Entonces, pasado el tiempo, así de rápido, ¿qué va a pasar? Que estas estribaciones se van a cubrir de vegetación. Entonces, cuando se está cubriendo de vegetación, ya no son propiamente estribaciones, son estribaciones que son relieves, pero el ecosistema de esta estribación ha cambiado. Ahora se denomina lomas, porque cuando aparece la vegetación, fíjense, esto se cubre así, profesora, estas florcitas salen, porque claro, ¿no? Aparece la flora y luego aparece la fauna. Por eso hablan de una zona de conservación de biodiversidad. Ya, profesora, ¿en qué meses aproximadamente aparece la vegetación de lomas? Junio, ya a mediados de mayo, junio, julio, ya está en época de invierno, pues. Ya se están dando a conocer los primeros estragos de vegetación al ras del suelo en estas estribaciones. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos las lomas de La Chay, Paraíso, Lúcumo en Lima, Atiquipa en Arequipa, que es la más extensa. No sé si han escuchado, no sé si han escuchado en Lima una zona conocida como Amancaes, sobre todo en el Rímac. No sé si alguien es de ahí, ¿ya? Pues ahora, ¿por qué? Porque esa zona hoy en día está cubierta de población. ¿Qué ha hecho la gente en la zona de Lima metropolitana? Porque hay presencia de lomas. ¿Tú te imaginas en una zona tan desértica que es la costa peruana, porque tú cuando ves tus cerros están sin vegetación, en época de invierno tus cerritos se ponen verdes, ¿no? Imagínate eso. Eso pasaba en Lima, ¿ya? Y en el Rímac está Amancaes, que están las lomas de Amancaes, crecía justamente en estas lomas de Amancaes, crecía la famosa flor de Amancaes, ¿no? ¿Dónde? En estas lomas. ¿Qué ha hecho la gente? Invadido el cerro, ahí
se asentó y ya no tenemos más lomas. Por eso los que viven por ahí, por ejemplo, de manera natural les sale, pues tienen un espacio de tierrita, les sale de manera natural las plantitas, ¿ya? Oh, profesora, qué terrible. Villa María del Triunfo, por ejemplo, en época de invierno, anden, paseen por ahí, ¿no? Hay que tener cuidado. Y vas a ver que los zorritos están cubiertos, verdes. Tú dices, oye, ¿dónde he venido? ¿Esto es Lima? No, uno dice, pero no, son las lomas, ¿ya? Son las lomas. Ojalá que recuperemos, ¿no? Sobre todo en la época de invierno es donde aparecen las lomas. Las lomas en Lima. Es que nuestra Lima, nuestra costa es desértica, es arenosa, ¿no? No hay nada. Desértica porque no hay lluvia, pues solamente lloviznas, garúas nada más, ¿ya? Y esta es la cordillera de la costa, chicos, el último punto de la costa peruana. Cadena de montañas, sobre todo, como les dije, de poca elevación, se presentan de forma discontinua en la región, sobre todo. Vamos a tener las evidencias, como les dije, esto está en la parte saliendo de Ica, encuentras la cordillera costanera. Alguien ha viajado de Lima a Arequipa, de Lima a Moquegua o a Tacna, se habrá topado con la cordillera costanera, ¿ya? Si te vas al norte del país, encuentras la evidencia, ahí el macizo de Illescas, los cerros de Amotape, ¿no? Que son esta evidencia de relieve que existió la cordillera costanera a lo largo de toda la llanura. Pero en la zona central y parte de la zona norte se ha hundido, ¿no? Y ya está en las profundidades. Pero solamente queda la zona sur, ¿no? Y es por eso que gente que viaja por vía terrestre hacia la zona sur es bien dificultoso el viaje hasta Arequipa, hasta Tacna, ¿no? Uy, anda a ver cuánto te demora. Sube, baja. Eso es la cordillera costanera. Es peligroso, está la curva de la muerte, la curva del diablo, ¿no? La curva, por ahí leí también de los últimos deseos, hoy terrible. Época de lluvia sobre todo, porque ustedes saben que si es cordillera en épocas de lluvia hay deslizamientos, ¿no? Y se producen accidentes en esta zona. Es muy abrupto el recorrido terrestre hacia el sur. Es por eso que los pasajes son más caros, pues. En cambio, tú te vas al norte, la Panamericana Norte, tranquilito. Lo único que siempre como que no me gusta, es Pasamayo, ¿no? Pasamayito ahí, ¿no? Y pasas con tu rosario de repente y de pronto ya llegas al norte. Y el viaje es más tranquilo, ¿ya? El viaje es más tranquilo, ¿no? Entonces esto va. Sí, pues así está. Una vez tuve que, bueno, yo viajaba mucho más antes por tierra, ahora ya no, pues ahora más rápido el avión, chicos, no se pasen también, ¿ya? Para eso uno trabaja también. Hoy no, pues imagínate, en 1 hora y tantos estoy en Tacna, en Arequipa también, pero en la fase terrestre ya la pasé, ¿no? Claro, claro. Vamos a la región andina, chicos, y la región andina está, acá sí tienes, acuérdate, profesora, que tengo que estudiar acá, que tengo que recordar en esta parte de la región andina. Lo que vas a recordar, ya se me reinicia el Windows, profe. Lo que vas a recordar es que a toda la región andina atraviesa la cordillera de los Andes. Y gracias a la presencia de la cordillera de los Andes tenemos esa diversidad de relieves en toda la región andina, nevadas, mesetas, altiplanicies, volcanes, lagunas, valles interandinos, quebradas, cañones y entre otros relieves, ¿ya? En este caso. Chicos, ustedes mientras son jóvenes, ¿ya? Y van a estar en San Marquitos, ¿no? Entonces hay que viajar, ¿ya? Aprovechen su carnet universitario, que todo le cobran la mitad, ¿ya? Todo la mitad, ¿no? En el caso de nosotros, yo me acuerdo que hacíamos hasta eventos artísticos para recabar fondos para viajar, ¿no? Todo era pro viaje, ¿ya? Pues sí, tu papá nunca te daba, ¿no? Bueno, tú sabes que en una universidad nacional a veces así empiezas, pero bueno, ¿no? Claro, profundo, ¿no? Hoy tienes las redes sociales, eso es mucho más, ¿no? El pasaje de viajes igual, sí, todo, nos costeábamos todo, uy, la pasábamos, pero eso sí, hay que organizarse, ¿no? Para eso tienes que encontrar buenos, así, que organicen como tú también, ¿ya? Claro, si quieres viajar, si no, no, pues, o sea, te quedas en Lima o donde estés, en tu región y nunca más sales, ¿no? Pues tienen que organizarse. Bien, chicos, vamos al resumen. Voy a hacer el resumen rapidito acá para que ustedes puedan tener en cuenta y quiero que vean que una forma de estudiar que yo siempre recomiendo a los chicos que me toca es que traten de dibujar, ¿ya? Traten de realizar dibujos. O sea, una cosa es que tú estudies, por ejemplo, que te pongas a estudiar, mira, la cordillera oriental de los Andes,
Está bien, pero cuando tú no sabes ni dónde queda la cordillera, si está al norte, al sur, al este, al centro, ese es el problema, que tu cerebrito no va a recordar específicamente si te, imagínate en un examen que te venga un mapa o que te venga una pregunta donde tú tengas que leer detenidamente, ¿no? Y te den pautas para que tú puedas acertar una pregunta. Les recomiendo mucho dibujar, ¿ya? Consíganse un mapa vacío y definan las cordilleras y de esa manera nadie te va a agarrar en estas preguntas que muchas veces han venido en evaluación sobre la zona andina, ¿ya? Miren, vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las cordilleras que tienes que recordar, ¿ya? Las cordilleras que tienes que recordar, sobre todo, vamos a resaltarlo acá con negrito. La primera es la cordillera occidental, ¿no? Todo lo que está acá, a lo largo, ¿no? De donde dice cordillera occidental, B, C, D, ¿no? Conos volcánicos, todo esto representa la cordillera occidental. Y la cordillera occidental tiene 3 sectores. Fíjate cuando hay estas cordilleras que se unen con otras. Nudo, ¿ya? Acá está el nudo de Pasco y este vendría a ser el nudo de Vilcanota. ¿Listo? Ahora, la cordillera occidental la hemos acá definido. Está el sector norte hasta el nudo de Pasco, del nudo de Pasco al Vilcanota, la zona central, ¿ya? Y del nudo de Vilcanota hasta el extremo sur es los Andes del sur. ¿Listo? Miren, ya, norte, centro o sur. Entonces tu guía va a ser el nudo de Pasco, pues a partir de acá, los Andes del centro y luego Vilcanota para abajo, los Andes del sur. Entonces ahí está el primero, la cordillera occidental. ¿Cuál es la elevación más importante de la cordillera occidental? El Huascarán, pues, cordillera blanca, ¿ya? Ahora, luego, fíjate que todo lo que está de rojito vendría a ser, ¿no? Y excepto esto de acá, porque esto sí se pasó, ¿ya? Vamos a poder marcar, quiero marcar todo esto, por ejemplo, ¿ya? Todo esto vendría a ser la selva, ¿ya? Todo esto vendría a ser la selva, es la excepción. Pero, por ejemplo, todo lo que ves de rojito, ¿ya? Todo lo que ves de rojito vendría a ser la región andina. Ahora, profesor, ¿por qué de verde? Porque la región amazónica también tiene cordillera, pues. La diferencia es que estas cordilleras están cubiertas de vegetación, ¿no? En cambio, la región andina, que está de rojito, estas cordilleras están cubiertas de ¿qué? De hielo, de nieve, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, la que sigue de la cordillera occidental es la cordillera oriental. Entonces, esta, la del centro, ¿no? Uno debería decir cordillera central, no es cordillera central, sino vendría a ser la cordillera oriental, ¿ya? Este vendría a ser la oriental, la que está en el centro. Todo esto, acá, todo esto. Ahora, en la zona centro-sur es donde vamos a encontrar 2 grupos de cordilleras que nosotros evaluamos en la PRE. Está la cordillera oriental, que es esta de acá, porque esta es la occidental, ¿no? Pero esta es la que está en el centro, es la oriental central, ¿ya? Y tenemos ahí la cordillera oriental de los Andes del Sur, que es este pedacito chiquitito, ¿no? Que ya colinda con Bolivia, ¿ya? Entonces, cordillera oriental central y la cordillera oriental de los Andes del Sur. Entonces, vamos a ver cada uno tiene su mapita, no desmayen, ¿ya? No desmayen, por favor. Vamos a la primera, donde vamos a ver, por ejemplo, ¿ya? Vamos a poner de rojito acá para poder descartar. ¿Cuál es la primera cordillera que tienes que aprender? Es esta. Oh, acá está, mira. Oh, esta es la cordillera occidental. Profesora, ¿comprende también los conos volcánicos? Así es, ¿ya? El nudo de Pasco. Acá están los conos volcánicos. Comprende la cordillera occidental. Y fíjense que acá hay como una especie de cajoncito que se forma. En la letra A que está el famoso callejón de Huaylas, donde nace el río Santa, ¿no? En este sector de Ancash, ¿ya? Muy bien, ¿cuál es la elevación más importante? Letra A es la cordillera Blanca. Ahí está el Huascarán, 6.746 metros sobre el nivel del mar. La segunda elevación más importante está en la cordillera de Huayhuash, ¿ya? Y esta cordillera de Huayhuash
está entre Lima, Ancash y Huánuco, ¿ya? Lima, Ancash y Huánuco está el famoso Yerupajá. Profesora, ¿el primero es el Huascarán? Sí. El segundo es el Yerupajá. ¿En qué cordillera? Huayhuash, o esa es la B, A y B. Ahora, la cordillera central, vamos al centro, este es el centro. Vamos a tener, por ejemplo, la C y la D, ¿ya? La C y la D. Está la cordillera de la Viuda, la C, donde encontramos al Rajuntay, y la D tenemos ahí la cordillera central, donde encontramos al Nevado de Cotoní. En esta cordillera central, que es la D, también se encuentra, por ejemplo, el Nevado de Paca. El Nevado de Paca que da origen al río Rímac, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hasta ahí vamos, ¿ah? Vamos bajando, estamos en la cordillera occidental. ¿Qué faltaría? La cadena de conos volcánicos. Casi 400 volcanes en este sector, imagínense, ¿no? En esta cadena de conos volcánicos tenemos la cordillera de Ampato, la cordillera de Chila, volcánica, Barroso, ¿no? Y fíjense que estamos hablando de presencia de volcanes, ¿ya? Yucamane, Tutupaca, tenemos el Lubinas, el Misti, el Chachani, el Sabancay, el Coropuna, por ejemplo, el Sarasara, que está en la zona de Ayacucho, abarca toda esta zona de cadena de conos volcánicos. Esta es parte de la cordillera occidental y estamos hablando de la zona sur, ¿ya? No olvidemos. Muy bien, nos vamos a la cordillera oriental. Lo que te dije, la cordillera oriental es todo lo que está de rojito, pero en el sector andino corresponde más el centro-sur. El sector norte es para la selva, ¿ya? Pero acá vamos a encontrar, por ejemplo, dos cordilleras importantes. No olvidemos cómo se llaman estas cordilleras. Cordillera Oriental de los Andes del Centro, que sería esta de acá. F y E, ¿ya? F y E, no olvidemos, Cordillera Oriental de los Andes del Centro. Por ejemplo, ahí tenemos en este caso, la cordillera de Vilcanota y Vilcabamba. Vilcanota y Vilcabamba. ¿Cuál es Vilcanota? Es la F, esta que está cerca del nudo de Vilcanota, pues. Y E, que es la de Vilcabamba, encontramos en la zona central, ¿no? Dentro de estas dos, Cordillera de Vilcabamba y Cordillera de Vilcanota, ¿cuál es la elevación más importante? Es el Ausangate, 6.372 metros sobre el nivel del mar. Ya, no olvidemos el Ausangate, el Apu Mayor del Cusco, ¿no? En esta zona, en este caso, importante. Cordillera Oriental de los Andes del Sur, ¿cuál es? Este chiquitito, el G, que ves ahí, colindante con Bolivia. ¿Ya? Fíjense que esta cordillera oriental de los Andes del sur está flanqueando al lago Titicaca. Eso te voy a preguntar cuando hablemos de hidrografía. Fíjense, cordillera oriental de los Andes del Sur y acá están los conos volcánicos. ¿Están flanqueando a quién? Al lago Titicaca. ¿Ya? Pero cuando estamos hablando de la cordillera oriental de los Andes del Sur, solo el G, acá, el G, el G, el G, el G. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar acá a la cordillera de Carabaya, ¿no? En la zona de Puno. Y tenemos al nevado más hermoso del mundo, así lo han considerado al Inca Paca. Chicos, no se mareen, jóvenes, esto se tiene que estudiar con cuidado. Les recomiendo hacer su mapita, hagan su mapa. Eso les va a ayudar. Mira, un día ahí, en vez de estar haciendo otras cosas, mirando otras cosas, haces tu mapita, comienzas a estudiar, esto es del norte, esto es del sur, esto era del centro, y de esa manera vas a retener información y nadie te va a ganar, ¿ya? Vamos, se nos pasa la hora, se nos pasa la vida, se nos pasa el tiempo, ya, vamos rapidito a ver los relieves de esta región andina. Valles interandinos. Bueno, te voy a presentar, vamos acá, ya, en este gráfico que hice, te voy a presentar valles interandinos. Por ejemplo, este de acá, te dije que acá está cerca el nevado de Yerupajá, cordillera de Guaywash, cerca del nudo de Pasco, y acá se abre como un cajoncito, ¿no? Acá vendría a ser, acá está el nevado de Huascarán, esta es la cordillera blanca, ¿ya? Frente a la cordillera blanca, ¿quién está? La cordillera
Negra. Entonces, entre la Blanca y la Negra, ¿qué río nace? El río Santa. Acá está el río Santa, ¿no? Y está formando un valle interandino llamado Callejón de Guaylas, esto en la zona de Ancash. Y fíjense que el río Santa corta, ya, si puedes observar chiquitito en el mapa, corta la cordillera Negra. Entonces, un río cuando corta una cordillera que está formando un cañón, el famoso Cañón del Pato, por ejemplo, ¿ya? Profesora, el Nudo de Pasco también, pero hacia el sur, miren quién están haciendo, otro río, este es el río Mantaro, que está formando el famoso Valle del Mantaro, ¿ya? El famoso Valle del Mantaro. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces nos vamos. Tenemos ahí que los valles interandinos han sido fíjense lo amplio que son estos valles, muy, muy amplios, ¿no? Si vamos a ver la foto, vamos a agrandar, miren lo amplio, miren el valle de Urubamba, ¿no? Amplio, amplio, amplio. ¿Suelos fértiles, profesora? Sí, por eso acá el mayor número de la población andina se ha asentado a lo largo de la historia, ¿no? En esta zona. Callejón de Guaylas, el Mantaro, el Urubamba, el Chili, el Colca, Santiago de Chuco. Mesetas. Bueno, las mesetas tienen una topografía, acá menciona una topografía conocida como, en este caso, altiplanicies, altipampas. Es una topografía llana donde se observan bofedales, lagunas, gramíneas, camélidos, ovinos. Si tú ves la foto de una meseta, vendría a ser esto. Miren esto de acá. ¿Ya? Profesor, ¿es Pampa Galeras en Ayacucho? Sí, pero ¿cómo reconoces una meseta, no? El día que viajes, algo muy importante es que cuando tú subes la cordillera por tierra, por eso uno debe viajar en alguna vez en su vida, profesora, si yo subo la cordillera voy a encontrar precipicios, acantilados, profesora, me voy a caer, ¿cómo voy a subir la cordillera? Pero cuando subes la cordillera de 4.000 a 4.400, 4.600 metros, vas a encontrar que estando en la misma cordillera encuentras una gran pampa, una pampa inmensa, ¿no? Entonces, hoy, ¿dónde estoy? ¿No? Entonces, has llegado a una meseta, pues. Es por eso que el nombre se conoce como altipampa. Ahora, para que reconozcas más la meseta, es que va a crecer una vegetación, ya no vas a encontrar árboles de gran tamaño, ¿no? Sino pajonales, gramíneas, ichu, por ejemplo, ¿no? En la zona. Y por ahí vas a encontrar, por ejemplo, ¿no? Una especie de agua que ha emergido en la superficie, ¿no? En estas grandes pampas, donde los animalitos que están criando la población ahí, porque hay población que cría sus camélidos, sus ovinos, ¿no? Pues está tomando agüita y tú dices, ¡ay, una lagunita! ¿No? Porque las lagunas tienden a ser más extensas, más grandes, pero tú como lo ves así, como 3 veces una piscina grande de repente, una piscina olímpica a la vez más chica nomás, ¿no? Y tú dices, ah, hay una lagunita, no, chicos, ese es un bofedal, ¿ya? Estos bofedales se forman, uno, por las lluvias, ¿ya? Que acontece acá, que son por las lluvias, que hay emposamiento, ¿no? Continuo. Otro por infiltración, ¿ya? Donde emposan estas aguas. Entonces se forman continuamente bofedales en la zona de las mesetas, ¿no? Y las lagunas tienden a ser mucho más amplias, ¿ya? Ojo con esto. Ahora, miren, vamos a encontrar también acá ya la meseta más extensa, obvio que es el Collao, que está en la zona de Puno, Pampa Galeras, que está en Ayacucho, Parinacochas, que está en Ayacucho, Castro Virreina, que está en la zona, en este caso de Huancavelica, y Bombón, que está en la zona de Junín Pasco, ¿ya? Y los cañones, te mencioné un cañón, el Pato, ¿no? Del Pato. Gargantas profundas con paredes alargadas. Y justamente cuando hay estas caídas de agua fuerte en esta zona de cañones se aprovecha para la construcción de centrales hidroeléctricas, ¿no? Ahí tenemos el famoso, el Cotahuasi, que es uno de los más profundos en América, ¿no? Sobre todo considerado, y unos en el Perú también. Presencia de quebradas en la zona andina, ¿no? Hay quebradas altas, hay quebradas bajas, que son hendiduras alargadas, estrechas en las montañas, ¿no? Esto lo encuentras, ¿no? Esto lo encuentras en la zona de la ladera de las montañas, ¿no? Justamente acá se activan los huaicos y producen deslizamientos, ¿no? O nacimiento de las aguas de los ríos. En el caso de las quebradas altas, está el caso de Apacheta, que da el inicio a la formación
del río Amazonas, por ejemplo, ¿no? En Arequipa. Y las quebradas bajas, estas quebradas que cuando vienen las lluvias se activan rápidamente y como son bajas, generan deslizamientos fuertes a los que nosotros conocemos como huaicos, por ejemplo, ¿no? Entonces tú cuando vas a la sierra, vas a estar en algún lugar, te van a decir, oye, camina por la quebradita, ¿no? Y cuidado porque cuando viene, estás caminando por la quebradita, ¿no? Cuando llueve, ahí te tienes que salir de la quebradita, pues, ¿no? Porque esto todo se llena de agua finalmente, ¿ya? Los pasos o abras sabemos que son las partes más bajas de las cordilleras, lo vimos la semana pasada, degradación glaciar, ¿no? Donde vamos a encontrar sobre todo ahí el caso de Anticona, el caso de Ticlio, en la zona central, ¿no? Uno es férreo, el caso de Ticlio, Anticona, que conecta Lima a La Oroya, los dos se van a la Lima La Oroya. Uno de los más altos, Chimboya, que está entre las zonas de Cusco y Puno también, ¿ya? Entonces, todos estos relieves, chicos, asócienlo a lo que vendría a ser la región andina. Y el caso de la región amazónica, no olvidemos, ya estamos en otro sector, estamos en otra región. Y quiere decir que a partir de acá encontramos dos sectores diferenciados, la selva alta y la selva baja. Es el flanco oriental de los Andes, ¿ya? O sea, para la zona de la sierra, profesora, ¿qué sería? El occidental. Y para la selva, la zona oriental, ¿no? Entonces, en el norte avanza a los flancos del Valle Marañón y llega a la vertiente del Pacífico, ¿no? Esto por las cuencas que existen de los ríos, ¿no? Sarumilla, el río que, bueno, tienen nacientes en esta zona de la región amazónica. Muy bien, entonces, vamos a ver cada una de estas regiones qué nos trae. Por ejemplo, la selva alta. Profesora, si yo quiero hacer un resumen, ¿qué cosa hay en la selva alta? ¿Qué relieves tengo que recordar de la selva alta? ¿Saben cuáles? El primero, que hay valles, ¿ya? Y saben, estos valles son largos, largos, no son amplios como los valles interandinos, sino son largos, largos, largos. ¿Saben cómo se llaman estos valles? Valles longitudinales. Pregunté acerca de estos valles. Y algunos me contestaron, ¿dónde se ubican estos valles longitudinales? En la selva alta. ¿Ya? Oxapampa, Posuto, Chanchamayo, por ejemplo. Todo es selva alta, ¿no? Justamente se asienta también la población, ¿no? En este sector, especialmente los valles amplios de la ubicación de 800 a 400 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y tienes, por ejemplo, la formación de pongos. También en la selva alta hay formación de pongos. ¿Qué son los pongos? Tienes una cordillera, ¿ya? Y de pronto las aguas caudalosas de un río amazónico lo cortan. No es como un cañón. Un cañón tú tienes acá porque es la misma definición. Ojo, cuando un río erosiona un sistema de cordilleras, ¿ya? Este río está erosionando, pero lo hace así, de manera profunda. Tú cuando ves un cañón, tú subes a la cima del cañón, al río abajo lo ves como un hilito, ¿no? Porque hay profundidad, 3.000, 4.000 metros, ¿no? Eso es un cañón. En cambio, un pongo, el río tiene caudal, mucho volumen de agua y corta la cordillera, ¿no? Y vas a ver al río con mucho caudal generando, pues, ¿no? En este caso, el recorrido a lo largo de la cordillera. Profesora, ¿yo puedo navegar entonces por el Pongo? Sí, puedes navegar por un Pongo, ¿ya? Entonces, este tipo de relieves, el caso de los Pongos, se asocian a la selva alta, ¿ya? Estamos hablando de la selva alta. Muy bien, vamos, por ejemplo, en la ceja de selva, zonas montañosas, está de 3.000 a 800, que esto es más alto, por eso habla de ceja, más boscosa, hay más vegetación boscosa, ¿no? Valles estrechos, muy estrechos, y hay deslizamientos en esta zona y aluviones por las altas precipitaciones que acontecen en esta zona, ¿ya? Dos cordilleras importantes en la selva, ojo, la cordillera oriental y la cordillera subandina. Vámonos al mapa, a ver, para poder ubicar. ¿Cuáles son estas cordilleras? Son estas de acá, ¿ya? Voy a ponerlo con negrito. Mira, estas dos, voy a ponerla de verdecito para poder resaltarlo, ¿ya? Por ejemplo, estas dos
acá está, hasta acá sería, ¿ya? Todo esto de verde. Estamos hablando, la primera que está en el centro, ¿qué cordillera era? Era la cordillera, en este caso, oriental. Esta es la cordillera oriental, la que está en el centro. La que sigue sería, profesora, la ultra oriental, profesora. Sí, pero tiene un nombre específico, se conoce como cordillera subandina. Entonces, estas dos que están acá y que se prolongan incluso hasta la zona central, ¿ya? La cordillera subandina va hasta la zona de Ucayali, por ejemplo, Madre de Dios, parte de Ucayali y frontera con Madre de Dios. Fíjense que se alarga, esta de acá, esta es la subandina, que está más al oriente, y en el centro la cordillera oriental. Entonces, estas son las dos cordilleras que tenemos que recordar para la selva alta. Ojo, fíjate tú, ¿ya? Dicen que cuando un río caudaloso corta este sistema de cordilleras en la selva alta, ¿qué está formando? Está formando un pongo. Miren este río nace en la zona del nudo de Pasco, ¿ya? Acá está naciendo este río, nace, uy, miren, va a cortar estas dos cordilleras y corta estas dos cordilleras que están en el sector amazónico, la cordillera oriental primero y luego corta la cordillera subandina. ¿Qué está formando? Está formando un pongo. Entonces, ¿qué pongo se ha formado? Acá es el pongo de Rentema en la cordillera oriental y el pongo de Manseriche en la cordillera subandina. ¿Qué río ha hecho este proceso de erosión y ha formado estos dos pongos? El río Marañón, ¿ya? El río Marañón. Entonces, jóvenes, esto es un ejemplo para lo que estamos viendo en este sector de lo que vendría a ser las cordilleras de la región, en este caso, pues, amazónica, ¿ya? Entonces, fíjense en la cordillera oriental, pongo de Rentema, pongo de Mantaro, pongo de Mainique. Cordillera subandina, pongo de Manseriche, pongo de Aguirre y pongo del Padre, el boquerón de Padre Abad, ¿ya? Que este boquerón tiende a ser, en este caso, un poco más estrecho y profundo, ¿no? Y ubicado en la zona a lo largo de la cordillera azul, ¿no? Entre lo que vendría a ser Ucayali y Loreto, ¿ya? Encontramos esta formación de relieve. Y la presencia de valles longitudinales, como ya les mencioné, Jaén, Bagua, Mayo, Guayaga, Tingo, María, Satipo, Quillabamba, Tambo, Papa, Oxa, Pampa, Posuso, por ejemplo, que corresponden a este sector. Y la selva baja es totalmente distinta. Ojo, esto está entre 400 y 800 metros sobre el nivel del mar, conformada por un gran llanura suave y ondulado. ¿Qué cosa es la selva central, chicos? Es así, algo así. A ver, yo he hecho un gráfico acá, espero que no, que les ayude, no que los complique. ¿Qué cosa es la selva? Es esto, es llanura, es amplio, llano, llano, llano. En la selva baja, tú no vas a encontrar valles, no hay valles, todo es llano, 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 amplio y todo cubierto de vegetación. Y en ese llano encontramos estos ríos con amplio caudal, ¿ya? Que en época de lluvias crece, se desborda e inunda. Mira, todo esto inunda las aguas de estos ríos caudalosos amazónicos en la selva baja, ¿no? Y cuando inunda, generan, ¿qué cosa? Dejan sus depósitos aluviales. A lo largo del tiempo han formado las llamadas terrazas aluviales, ¿no? Estas terrazas, en este caso, pues, que van a formar un sinfín de relieves también en este sector. Esto también por la presencia de la cordillera subandina, que está más para la región, sobre todo en este caso colindante con la región de la selva baja, ¿no? Que eso ha hecho la formación de varios relieves en este sector, ¿ya? Pero lo que tú debes recordar, sobre todo a partir de acá, es lo siguiente. ¿Qué tipo de relieves vamos a determinar acá? Los filos, que son los cerritos de poca elevación, que no sobrepasan los 100 metros de altura, ¿no? Los altos, que son más que nada terrazas aluviales, ¿no? De poca elevación, pero donde no hay inundación en época de crecida de estos ríos. Y es por eso que en los altos se establecen o se han edificado las ciudades de la selva baja,
El caso de Pucallpa, Yurimaguas, Puerto Maldonado, Iquitos. Ojo con esto, ¿ah? Estas ciudades, recuérdalas, han venido en pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las ciudades ubicadas? Y te preguntan qué ciudades se pueden ubicar en la zona de los Altos de la Selva Baja. No vas a marcar, pues, Oxapampa, Tingo María, no, pues eso es Selva Alta, ¿no? Ahí, recuerda, Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas, Puerto Maldonado, en la zona de Madre de Dios, ¿no? Entonces, relacionado a eso. Entonces, como no hay mucha inundación en estos saldos puedo generar una siembra continua, ¿no? Árboles frutales, por ejemplo. Ahora, donde sí se inunda, ¿ya? Pero estas terrazas, por ejemplo, el caso de las restingas, que están ubicados bajo los altos, ¿no? Por encima de los barriales, fíjense, este es el orden que se tiene, ¿ya? Primero están los altos, luego las restingas, los barriales, las playas, los bajiales que están entre los barrizales y las restingas, por ejemplo, ¿no? Esta es la ubicación. ¿Qué sucede? Que cuando hay inundación, pues esto se cubre de agua y no puede sembrar en estas terrazas también, ¿no? Entonces son aprovechados para agricultura estacional, ¿no? Cuando no hay inundación, ¿no? Entonces ahí puedes sembrar, claro que sí, en las restingas, ¿no? Plátano, yuca, maíz, frijol, hortalizas, etc. Los barriales o barrizales, ¿ya? Son depósitos de limo, de arcilla, ¿ya? Esto en épocas sobre todo de cuando los ríos tiendan a vaciar e inundar estas zonas, ¿no? Y estos barriales o barrizales son utilizados sobre todo para la producción de arroz en estas zonas, ¿no? Y las playas que se forman sobre todo a las orillas de los ríos, depósitos de sedimentos, más que nada, ¿no? Y también utilizados para sembríos, ¿no? Sembríos de frijol, por ejemplo. ¿Los bajiales qué son? Los bajiales son esto, ¿ya? Zonas depresivas, zonas de depresión, ¿no? Entonces ahí pueden ubicarse entre dos restingas, ¿no? O una restinga o una playa. La podemos ubicar, en este caso, un bajial, que son depresiones, ¿ya? Entonces se inundan de agua también, como son depresiones, tienden a inundarse. Ahora, ¿te das cuenta que hay zonas donde se pueden sembrar y hay zonas donde no se pueden sembrar? Pues bueno, vamos a ver, por ejemplo, en el caso donde puedo sembrar, parte ahí en los altos, en las restingas, barrizales, playas, en estas tres últimas de manera estacional. En los bajiales no puedo sembrar. Las tahuampas, que son siempre estas terrazas más bajas, que siempre están húmedas, ¿ya? Y es imposible también poder, en este caso, sembrar acá. ¿Y qué voy a hacer? Pues, profesora, ¿qué hago acá? Miren, los pobladores en las tahuampas, como son húmedas, crece vegetación silvestre, ¿no? O sea, de forma natural. Todo esto se cubre de palmeras, por ejemplo, de aguaje, ¿no? Todo es aguaje, aguaje, aguaje en estas tahuampas. ¿Y qué hacen los pobladores? Estas tahuampas le cambian de nombre, ya no son tahuampas, le dicen, oye, aguajales, oye, vamos a los aguajales, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué son las tahuampas? ¿Ya? Y acá tampoco puedes sembrar porque esto siempre está inundado, ¿ya? Esto está inundado. Y por el recorrido que tienen estos ríos, esta forma meándrica, ¿no? Por degradación, que hacen que estos cambien de sentido y de pronto sueltan esto, ¿no? Generan una especie de agua emposada en forma de herradura o media luna, a lo que se conoce como una laguna, cocha o tipichca, ¿ya? Laguna, cocha o tipichca. Y vamos, miren, este es el oficial, ¿ya? Entonces, ahí está también ubicado de la misma manera, pero de otra forma transversal, ¿no? Entonces, miren, el nivel de creciente de los ríos hasta dónde llega, parte de las restingas. Todo esto se inunda, se inunda, se inunda, se inunda, se inunda. Entonces, acá podemos aprovecharlo después, ¿no? Cuando las aguas vuelven, en este caso, a su caudal normal. ¿Qué significa? Que los suelos de fertilidad pobre, pero hay también sembríos, son los altos, asentamiento de población, las restingas, todo lo que puedo sembrar en las restingas, el arroz en los barrizales, en las playas puedo sembrar el frijolito, el melón, el zapallo, ¿no? Y las tahuampas, fíjense que son más bajas, estas que están continuamente inundadas, ¿ya? Sobre todo en este sector de la selva baja. Muy bien, chicos. Esto sería parte y última información de la selva baja. No quiero pasarme, acá está.
Los filos, que son estos cerritos que observan, los altos, donde se asienta la población, restingas, cultivos diversos que se realizan en estas terrazas, los meandros que forman cochas o tipichcas en esta zona del llano, las playas, que son utilizados como centro de cultivo también, o recreación, las tahuampas, fíjense, siempre están inundadas, los barrizales para el cultivo de arroz. Profesora, ¿qué es esto? ¿Cordillera? Esta es la cordillera de Contamana o de San Francisco. Miren esto. Ah, esto es la selva baja, esto está en la selva baja. No llega a pasar los 800 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y si queremos verlo en el mapita, a ver, si queremos en este caso verlo en el mapita, tendríamos que hacer esto, ¿ya? A ver, ¿dónde está el mapita? Acá nos vamos al mapita. Profesora, ¿dónde está la cordillera de Contamana? Es esta de acá. A ver, vamos a cambiar de color, es esta de acá, ¿ya? Esta es la cordillera subandina, esta es la de verde, ¿ya? Y la cordillera de Contamana es esta de acá que se va hasta Brasil, ¿ya? Que está más que nada de forma transversal, se extiende entre Loreto y Ucayali, ¿no? Y finalmente llega también, o es conocida como Contamana Ultraoriental o Cordillera de San Francisco. Entonces, resumen de todo, chicos. ¿Hay o no hay cordillera en la selva baja? Sí, de poca elevación. ¿Cuál es el nombre que tiene? Es San Francisco Ultraoriental o la cordillera de Contamana. ¿Ya? No olvidemos esto. ¿Y entre qué regiones está? Entre Loreto y Ucayali. Eso es lo que tienes que recordar sobre todo. Muy bien, chicos, por la cuestión de tiempo y en este caso, Loreto, Miss Loreto, Ucayali, selva alta, no, selva baja. ¿Ya? Selva baja. Vamos a los ejercicios, pero voy a dar las claves por la cuestión de tiempo. Tenemos que también hablar de educación cívica para poder completar esta semana. Estas son las claves, entonces pasamos a lo que vendría a ser educación cívica y terminaríamos esta semana 5. ¿Ya? A ver, se ve, ¿no, chicos? El material, díganme si, por favor, hoy como he hablado en la semana 5 mucho, ¿no? Sí, 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 muy bien. La organización civil, la sociedad civil, instituciones y funciones, movimientos sociales, semana 5, educación cívica. ¿Qué vamos a ver en esta semana? Bueno, un poco recordar estos organismos, pero no de protección de derechos, sino cómo se organizan en la sociedad civil, más que nada, ¿ya? Quiere decir que vamos a hablar de la organización de la sociedad civil. ¿Qué son? Son grupos de ciudadanos, ¿ya? Que se unen de manera voluntaria, sin ánimo de lucro. O sea, no hay lucro para, ¿no? Un lucro económico. No, 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 es voluntario, ¿ya? Puede ser a nivel local, nacional o también internacional. Entonces, ¿qué estás formando? Una organización de la sociedad civil. Entonces, si no hay ánimo de lucro, si no quieres obtener un beneficio económico, quiere decir que tiene ahí una naturaleza altruista, el de ayudar al otro, ¿no? Y son dirigidas por personas con interés común, ¿no? Que tienen un interés propio común relacionado al hecho de protección a la mujer, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con los más necesitados, etcétera, ¿no? Y dentro de esta organización de la sociedad civil encontramos a dos importantes: la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Y Proética, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta coordinadora ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Que estaba conformada por 82 organizaciones de la sociedad civil. Ahí estaba, por ejemplo, Manuela Ramos, Amnistía Internacional, APRODECH, etcétera, ¿no? Y está relacionado con derechos humanos. Proética, en cambio, ya bueno, esta fundación está conformada por 4 instituciones, ¿no? Y fíjense que estas instituciones de proética luchan contra la corrupción, ¿ya? O sea, el objetivo de ellos es erradicar la corrupción en el país, estudiando, ¿no? ¿Por qué acontece este proceso, ¿no? Involucra la problemática de este tema.
Está la Asociación Civil de Transparencia, Asociación de Exportadores, Comisión Andina Juristas, Instituto de Prensa y Sociedad, ¿no? Entonces se han conformado estas organizaciones de la sociedad civil. Y también tenemos acá estas organizaciones sociales. Profesora civil de la sociedad ciudadano, ¿no? Con un fin propio, común, ¿no? Que está relacionado ya sea con un tema específico. Organizaciones sociales, que van a ser ya involucrando acá personas naturales o jurídicas. Profesora, ¿qué quiere decir esto? La diferencia entre uno y otro, entonces, ¿cuál sería? Una persona natural actúa a título personal. Yo, Juancito, Pepito, a título personal. Y lo que hagas tú, eres responsable tú mismo, ¿ya? Una persona jurídica actúa a través de representantes legales. Quiere decir que una persona jurídica depende de otro, de una entidad, ¿no? Por ejemplo, cuando tú formas parte de un partido político, ya pasas a ser una persona jurídica, que todo lo que hagas, comportamiento, tu expresión al hablar, a dar declaraciones, también involucra al partido político, ¿no? O sea, generas esa dependencia y vas a hablar en nombre de ese partido político. Entonces ya eres una persona jurídica que actúa a través de esos representantes legales, ¿no? Por ejemplo, puede ser una empresa también, los que son empresarios, ¿no? Ya no son personas naturales, sino personas jurídicas. Entonces, estas personas, tanto naturales como jurídicas, pueden conformar organizaciones sociales, ¿no? Entonces, también se constituyen sin fines de lucro, ¿ya? Y esto previstos en la ley y de hecho en nuestro país también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Persiguen la defensa, promoción de los derechos, el eje de su desarrollo individual, colectivo y el de su comunidad. Buscan el beneficio para los demás, ¿ya? Entonces, profesora, yo quiero inscribir mi organización política en la SUNAR, Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Y una vez que te inscribes, te permite, por ejemplo, los beneficios de esta inscripción como organización social, ¿no? Vas a tener pues un documento de consulta, apoyo, vas a tener participación en realización de sus fines, ¿no? En lo que has conformado tu organización social, elección de tus representantes, ¿no? Es sujeto a crédito, profesora, préstamos, sí, también, ¿no? Abrir cuentas bancarias a nombre de la organización, suscribir convenios, recibir donaciones, ¿no? Formalizar los acuerdos de organización, autorizar los programas, desarrollos de ejecución que van a tener, participación en espacios abiertos. Muchos líderes políticos han salido de organizaciones sociales, así han empezado. Si tú no quieres participar en medios lícitos políticos como ciudadano, pues ahora yo no quiero saber nada de los partidos políticos, puedes hacerlo a través de organizaciones sociales que la ayuda a otras personas tendría que ser más directa, ¿no? Ahora, estos tipos de organizaciones sociales, ¿ya? Pueden ser organización de vecinos, organizaciones sociales de base y las organizaciones temáticas. Temáticas ya sabemos porque tiene un tema específico, ¿no? A quienes va involucrado. Ahora, esta organización de vecinos son personas naturales. Estas, bueno, de repente en tu jurisdicción se han organizado, ¿no? Los vecinos, ahí, profesora, tenemos hasta nuestro dirigente vecinal, profesora, a nuestro secretario, muy bien, a nuestro tesorero, muy bien. Entonces, ¿para qué es lo que buscan estas organizaciones de vecinos? Resolver toda la problemática vecinal, ¿no? Que contempla, por ejemplo, hoy nos falta agua, la basura, se organizan para el beneficio del conjunto vecinal, ¿no? Entonces, estas organizaciones de vecinos pueden hacerlo a través de asociación de pobladores, de vivienda, ¿no? En este caso de propietarios, juntas, comités vecinales y comités cívicos, ¿no? Entonces tienen funciones propiamente dicho para el beneficio de ellos mismos. En cambio, las organizaciones sociales de base, ¿ya? Estas son autogestionarias. Ellas trabajan mismo
realizan esa labor para el beneficio de otros. Reciben donativos del Estado y también privado, ¿no? Entonces, formadas estas personas para ayudar sobre todo a las personas que tienen menores recursos en problemas alimentarios, ¿ya? En problemas alimentarios. Los clubes de madres, comités de vaso de, oye, el comité del vaso de leche, este comité fue fundado en la década de los 80. Hasta ahora ningún gobierno municipal ha podido ir en contra del vaso de leche, ¿no? Hasta ahora existe el vaso de leche y se ha descentralizado también esta organización de base, ¿ya? En los cuales pues ha hecho que las mamás del vaso de leche no quieran soltar el vaso de leche por nada, ¿no? Bueno, todo sanmarquino alguna vez pasa por los comedores populares, ¿ya? Estos comedores populares, autogestionarios también, que pues te dan tu almuercito a bajo costo, ¿no? Para las personas que tienen bajos niveles económicos, ¿no? Por ahí, ¿no? Te dan tu sopita, tu entradita, tu segundo, tu postre, tu agua y tu fruta encima, ¿no? Uy, terrible, a bajo costo. Pero eso es para ayudar a los que tienen menos recursos, ¿no? Y están las cocinas familiares y los centros maternos infantiles también con asistencia a los niños, a las gestantes, ¿no? En cuestiones también médicas, ¿ya? Y las temáticas, ahí está la Asociación de Juveniles, está el RENAJUT. Profesora, yo quiero pertenecer, bueno, hasta ahí, solamente hasta que tengas 29 años de edad, ¿ya? Llegas a formar parte del RENAJUT. Y las asociaciones culturales también estas para formar actividades artísticas sin fines de lucro, ¿no? Y asociaciones deportivas están los clubes y asociaciones también. Clubes deportivos, en este caso, que lo que buscan es organizar actividades deportivas, ¿no? No como otras cosas que se van a otras cosas después de jugar fútbol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Deben haber clubes deportivos de diferentes tipos de deportes al final. Pero en el Perú solamente creo que hay de fútbol mayoritario, es lo que prima. Bueno, vamos chicos, las elecciones. Bueno, es un instrumento para nosotros, para elegir autoridades, para que dirijan nuestra nación, nuestros organismos de nuestra república. Lo elegimos cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí las elecciones presidenciales y las parlamentarias van juntas cada 5 años. Elegimos al presidente, al vicepresidente de la República, ¿ya? Por ejemplo, a 2 vicepresidentes de la República, los congresistas, 130 congresistas, ¿ya? Parlamentarios andinos, que son 5. Profesora, estos parlamentarios andinos nunca los veo. Bueno, ellos más que nada buscan el interés, la armonía, ¿no? Entre los países que conforman este Parlamento andino, en el caso de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, por ejemplo, ¿no? Impulsan las relaciones de cooperación entre los países también, ¿no? Esa es una de sus funciones. Otro de las elecciones que van conjuntamente, y hace poco pasó, las elecciones regionales y municipales, ¿no? Cada 4 años. Esto es cada 5 y este es cada 4 años. Eliges gobernador regional, vicegobernador, consejeros, en este caso regionales, alcaldes, regidores, tanto provinciales, distritales, en toda la República. Esto es cada 4 años. La elección de jueces, profesores, yo puedo elegir jueces. Específicamente, ¿qué tipo de jueces vas a elegir? Los llamados jueces de paz, ¿ya? Los jueces de paz, porque los otros jueces no lo eliges tú, sino la Junta Nacional de Justicia. En este caso, las elecciones de jueces de paz es cuando el Poder Judicial no llega, pues, a tu comunidad alejada de la jurisdicción y puedes elegir a un juez de paz, así como eliges un alcalde, como eliges pues a un alcalde provincial o distrital, ¿no? Con el voto popular, ¿ya? Es por eso que los jueces de paz pueden ser revocados, ¿ya? Estos pueden ser revocados porque han sido elegidos mediante, ¿ya? Mediante elección popular. Entonces, profesora, yo quiero ser un juez de paz. Sí, puedes serlo tú. Y para eso no necesitas haber estudiado para ser abogado, simplemente en este caso, iletrados, claro, ¿no? No tienes que haber estudiado, el más reconocido, el más honorable de la comunidad es elegido como juez de paz. Ahora,
Referéndum y revocatorias, ¿no? Profesora, ¿elecciones? ¿Revocatoria, profesora? Sí, una revocatoria. No es que tú presentas la revocatoria con el 25% de las firmas en tu zona local y te vas al jurado, ¿no? A través, para que revoquen a ese alcalde y lo saquen. No es así. La revocatoria es una consulta. Es una consulta donde es igual que una votación, donde vas a tener que ir al colegio a marcar sí o no estás revocando esa autoridad, ¿ya? Entonces es un procedimiento. Es por eso que habla de una consulta popular. La revocatoria es así. No es que vas a revocarlo de frente, ay, lo sacan, profesor. No, la revocatoria lo decide el pueblo, ¿no? Es una consulta hacia el pueblo, igual que el referéndum, ¿no? O sí o no. ¿Estás de acuerdo en revocar a tu alcalde distrital? Tú tienes que marcar sí o no. ¿Estoy de acuerdo? Sí pones. ¿No estoy de acuerdo? No. Es lo que hicieron con Susana Villarán, la alcaldesa, esa alcaldesa de Lima Metropolitana. Le llegaron a presentar la revocatoria, el Jurado Nacional aceptó todo, todo estaba listo, se programó una fecha para la revocatoria, todos a marcar ir a los colegios, una pérdida de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué, profesora? Porque al final todos dijeron que no querían revocarla, que no procedía la revocatoria. ¿Te imaginas? ¿Ya? Claro, tiene que tener la aprobación del jurado para proceder la revocatoria, ¿no? Pero al final no la revocaron, pues, ¿no? Qué terrible. Bueno, no olvides, ¿ah? Vamos a los partidos políticos. Dicen que donde hay partidos políticos hay democracia en un país, ¿ya? Pues hay democracia, sí, en este país hay harta democracia, ¿no? A cada rato en este caso se crean partidos políticos. Y algunos que ya no están inscritos ¿no? En este caso, en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos en asuntos públicos del país. Profesora, ¿yo puedo formar mi partido político? Sí, fórmalo. Fórmalo, claro que sí. Pero hay requisitos que tienes que seguir también, ¿no? A ver, no es porque no querían revocarla, que cuando se presenta la revocatoria, tú puedes solicitar firmas porque eres un ciudadano que vive en un distrito, por ejemplo, que quiere revocar a tu alcalde. Entonces tú te organizas con los vecinos y presentas esas firmas, ¿ya? Y finalmente, ¿qué va a pasar? Pues procede, sacas las firmas, el 25%, llevas, lo aprueban y el pueblo es el que va a decidir. No olvides que para revocar a alguien solo necesitas el 25%, pero el 75% va a decidir si procede o no procede en esa revocatoria, ¿no? Y no siempre van a estar, en este caso, todos de acuerdo en revocar a alguien, ¿no? El voto, la consulta es personal. Nadie te puede decir que tú revócalo, revócalo. Miren esta noticia. Partidos políticos en proceso de inscripción. Profesora Ilapra, sí, ya no está en el registro, está en proceso de inscripción, ¿eh? Por ahí están solicitando firmas, están formando sus comités, etcétera. El pescadito, profesor, también tenemos muchos recuerdos de este pescadito cuando llegó al Congreso. ¿Te acuerdas? Bueno, hoy día no están dentro de la lista del registro oficial del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahí quedaron. Los partidos políticos tienen o no tienen, en este caso, funciones, objetivos. Así es, ahí está el FREPA. Asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático. Miren que los partidos políticos son creados para eso, contribuir a la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos, ¿ya? Contribuir a la gobernabilidad del país. Uy, acá toca mucha herida en muchos acá partidos políticos que yo no veo que están contribuyendo con la gobernabilidad del país, ¿ah? Representan la voluntad de los ciudadanos y canalizan la opinión pública, es verdad, porque tú puedes formar un partido político que proteja a los ancianitos, ¿no? Del Perú, por ejemplo, ¿no? Y formas tu partido político donde tú vas a representar a ese grupo de pobladores que va a ir al Congreso y vas a buscar su beneficio, ¿no? Entonces, muchos partidos políticos se forman con objetivos, ¿no? Con objetivos, con fines. ¿Cuál es tu fin como partido político? Profesora, yo quiero la democracia, profesora, la igualdad, profesora, de los jóvenes universitarios. Bueno, forma un partido político, así empieza todo. ¿Ya? A ver, ¿cuánto cuesta esto? ¿Ah? Caro.
Realizar actividades de educación, información y capacitación. Pocos partidos lo hacen. Por ejemplo, el partido aprista, que ya no está en la lista, qué pena me da, pues realizaba, ¿no? Así de manera gratuita clases de oratoria, ¿no? Habían consultas odontológicas, consultas en este caso de abogados, así gratuitos para la población. Era una forma de captar a la población también, ¿no? Y están obligados a participar en procesos electorales, ¿ya? Están obligados a participar en procesos electorales. Ahora, hay partidos políticos y hay movimientos políticos. Antes, tú, como Pepito Juancito, podías participar de manera independiente para ser alcalde en tu distrito. Hoy día se acabó eso, ya no hay eso. Pero yo como Juancito Pepito no puedo ir solo, yo quiero participar de manera independiente, no quiero formar nada de estos partidos políticos, movimientos. Ya no existe, ¿ya? ¿Ya no, profesora? No, vas a tener que pertenecer a un partido político o un movimiento político. Ahora, fíjate los partidos políticos, ¿ya? Los partidos políticos, ojo, los partidos políticos pueden participar en los tres niveles de elección, nacional, regional y local. Que en tu cabecita quede lo siguiente, partidos políticos participan en todas las elecciones, para elegir presidente, para elegir congresistas, para elegir alcaldes, para elegir gobernadores, en todo, partidos políticos. Ahora, movimientos políticos no participan en todo, participan solamente a nivel regional, local, provincial y distrital. ¿Qué quiere decir? Los movimientos políticos se forman o están aptos para las participaciones de elecciones regionales y municipales. Nada más, ¿ya? Regionales y municipales. Nada más, chicos. No te vayan a preguntar que un movimiento político está presentando candidatos al Congreso. No, pues, ellos no. ¿Ya? Los movimientos políticos son en las regiones. Por eso tú vas a ver, mira, ándate a Arequipa, ándate a Loreto. Hay movimientos políticos propios de esas regiones nada más. Participan en los gobiernos regionales, en las elecciones de gobiernos regionales y alcaldes, nada más. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta esto, chicos. Y los requisitos, rápidamente, mencionamos, tanto de partidos y movimientos está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones y esto tienen que participar o estar dentro del registro de las organizaciones políticas, lo que se conoce como el ROP, ¿ya? Requieren de un estatuto, comités partidarios en diferentes regiones, relación de afiliados, firmas adherentes verificadas por el Registro Nacional de Identificación, el registro de la RENIEC, ¿no? Si es un partido político a nivel, tiene que ser, por ejemplo, el padrón electoral que participó en las últimas elecciones a nivel nacional, ¿no? El 0,1% de esas firmas para inscribir a un partido político. Si es un movimiento político, bueno, el mismo porcentaje, pero en una región nada más, ¿no? Se especifica de esa manera. ¿Y quién verifica las firmas, profesora? Antes era la OMPE, la RENIEC, se peleaban por ahí el partido político, no. Ahora, ¿quién verifica las firmas tanto de movimientos políticos, de partidos políticos? Es la RENIEC, ¿ya? La RENIEC. Están impedidos las agrupaciones políticas que promuevan la destrucción del Estado de Derecho. Claro, pues chicos, tú no vas a, en tu ideario, por ejemplo, que es los fines que tú tienes de tu partido político, tú no vas a poner que buscas, pues, erradicar a todos los congresistas y eliminarlos con pena de muerte. No, pues chicos, eso no, ya quisiéramos, ¿no? Pero no se puede, ¿ya? O formar un partido político que diga los machos del Perú, ¿no? O las féminas del Perú, tampoco el extremo, ¿no? O que tenga tu logo de un partido político que tenga, pues, la calavera, ¿no? Entonces, ¿qué genera eso? Pues eso va y se interpreta como que no va con un Estado de Derecho correcto, ¿ya? Y es por eso, jóvenes, que cuando nosotros elegimos a nuestros candidatos, nuestras autoridades, ojo, que ahora existe lo que se conoce dentro de las organizaciones políticas, lo que es la democracia interna. En otras palabras, eligen mediante voto a sus representantes o candidatos que nosotros posteriormente vamos a elegir, ¿ya? Entonces, de esta manera están garantizando la selección de buenos dirigentes
dentro del partido o movimiento político. Dice, es la elección de representantes dentro de un partido o movimiento para elegir una lista de candidatos a cargo de la elección popular. El número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 50%. Entonces, uno es hombres y mujeres, 50-50. ¿Ya? La participación femenina ahora es grande. ¿Tú te has dado cuenta que cuando elegimos congresistas, tú ves el Congreso y dices, profesora, yo nunca voté por Kenji, profesora, ¿y qué hace ahí? Lo que pasa es que ahora las elecciones son, por eso hay democracia interna, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay por ejemplo, cuando hay lista congresal, va de uno, en la lista pones 2, 3, 430 congresistas en tu lista, ¿no? ¿Y quiénes van en el número 1, número 2, número 3? Van a ser los que van a ser elegidos en primer lugar, ¿no? Antes tú, por ejemplo, Kenji, vamos a poner el nombre de Kenji, vamos a recordar, el ex congresista, estaba en el número 1. Entonces tú querías votar por Kenji, voy a marcar el número 1 por Kenji, ¿no? Era así, el voto directo para el congresista. Hoy no es así. ¿Qué está pasando hoy, chicos? Es por eso que se exige a través del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Esta democracia interna en los movimientos, en las organizaciones políticas, que haya elecciones internas. ¿Por qué? Porque tú puedes ser Kenji, tu amiguito del partido, y ponerlo en el número 1, tu otro amiguito en el número 2. No puedes hacer eso está prohibido. Si eso lo descubre el jurado, te desafora, te saca del proceso electoral. ¿Ya? Tiene que haber democracia interna donde haya voto de todos los militantes para elegir quién va en la 1, quién va en la 2, la 3 y la 4. Entonces, cuando eso pasa, ha habido una democracia interna, se vienen las elecciones, por ejemplo, el partido de Kenji llegó a tener el primer lugar el 30% de los votos generales. ¿Qué quiere decir? Que los primeros 70 congresistas van a entrar directamente al Congreso. Entonces, ya no es el voto por candidato, ahora es el voto porcentual. ¿No? Si el primer lugar lo tuvo un partido político, ese partido político tiene el liderazgo en el poder legislativo, porque tiene más candidatos que van a ingresar, en este caso, al Parlamento. Es así, ¿ya? Para evitar pues que vayan los amiguitos, hacen esto de democracia interna. Prohibiciones. Esto. Las organizaciones políticas en un marco del proceso electoral están prohibidas de efectuar entrega de promesa, ofrecimiento, dádivas, regalos u otros obsequios de naturaleza económica, ya sea de manera indirecta. Profesora, ¿no me pueden dar mi canasta? No, está prohibido. ¿Y cuál es la sanción, profesor? Lo sacan del proceso electoral, ¿ya? Entrega de artículos publicitarios. Miren, lo que te vayan a dar de regalito no debe exceder, ¿ya? No debe exceder el 0,3% del valor de una IT, o sea, 13,80 soles. Un llaverito, un polito, una viserita, pues tu calendario ahí de tu candidato que quieres ponerlo en tu cuarto, no sé, pero no debe pasar los 13,80 soles. Es por eso que si recibes algo más, esto genera una denuncia, ¿ya? Un tupper naranja, que es más fácil, ¿viste? ¿El tupper cuánto cuesta? Un sol, adentro 10 soles, listo, ahí no sobrepasa los 13,80, ¿ya? Recibir aportes de personas que han sido condenadas o con prisión preventiva, ojo, por estos delitos, el caso de si no están estos delitos y están otros y hay prisión preventiva, ojo que hay un cuestionamiento para ahí, pero se procede el recibimiento de aportes, ¿ah? Por delitos específicamente, cuando son estos delitos, no va, ¿ya? Contra la administración pública, que hay muchos delitos con respecto a esto, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo, y esta prohibición se excede hasta los 10 años después cumplida la condena, ¿ya? Se prohíbe la candidatura de personas. ¿Qué personas están prohibidas de postular? Con pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida, ¿ya? Por terrorismo, apología al terrorismo, tráfico de drogas, violación a la libertad sexual, colusión, o sea, peculado, corrupción de funcionarios. ¿Ya? En estos casos, más que nada, ya no pueden participar estas personas. Y las cuotas electorales, este es con el objetivo de que haya participación de mujeres, jóvenes y representantes de los pueblos originarios. En todas las elecciones se aplica esto, la paridad, ¿no? De hombre-mujer, 50%, 50%. Y el caso de los jóvenes
menores de 30 años, el 20% en la representación, en este caso de candidatos, ¿no? Los candidatos que van a ser presentados por estas organizaciones políticas. Esto a cargo de los consejeros regionales y, en este caso, regidores. Y el 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios, sobre todo, en este caso, esto se aplica en las elecciones regionales y municipales respectivamente. Oh, el billete 20, entonces no, entonces, los que tienen que dar vuelta. Oh, chicos, nos ganó el tiempo. Vamos a las claves. Muy buenas tardes para ustedes. Cuídense mucho a seguir estudiando. No se olviden que tienen las consultas académicas también si ha quedado alguna duda, ¿ya? Mi consejo es siempre que estudien, organícense para eso, descansen, aliméntense bien, hagan deporte, tomen líquido y sean felices. Nos vemos la próxima semana. Chicos, cuídense mucho, espero. Uy, he hablado mucho, ¿ya? Nos vemos, jóvenes. Buenas tardes con todos. Igual para ustedes, jóvenes, gracias a ustedes también, ¿ya? Cuídense bastante.